Hermano, hermana, muy buenos días. Dios te bendiga en esta mañana lluviosa, pero tenemos mucho que agradecerle al Señor. Vamos a compartir, hermano, la palabra del Señor, lo que hoy Dios tiene para nosotros. Así es que yo te invito que abras tu Biblia ahí donde estás y vamos a meditar, vamos a analizar la palabra de Dios, esperando que sea de gran bendición para tu vida, que Dios hable a tu vida, a tu corazón. Y vamos a el libro de Jeremías. Amén, acompáñame ahí, el libro de Jeremías, en el capítulo 33, vamos a leer este versículo. Amén, Jeremías 33, 3, dice así a la letra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso día, y hoy te pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, esté en cada uno de nosotros, Padre, y que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, acabamos de leer esta porción de la Escritura donde Dios le habla a Jeremías en tiempos muy, muy difíciles. Amén. Y hermano, Dios nos habla en tiempos de tranquilidad, pero también, hermanos, Dios nos habla en tiempos y en momentos de angustia. Amén. En este versículo, el único requisito que Dios nos pone para que Él responda a nuestra necesidad es que clamemos a Él. Amén. Me quiero enfocar, hermano, a tu necesidad, tanto espiritual como material. Amén. Y a nivel físico, a tu necesidad. Dios va a responder. Amén. Cuando tú lo necesites. Es una promesa de parte del Señor. Amén. Y hermano, Dios nunca te va a dejar solo. Para todos aquellos que sienten soledad y vacío en su vida, acércate al Señor. Él jamás y nunca te va a dejar solo. Amén. Dios te proveerá de lo que necesitas. Ya no tienes por qué andar en la vida intranquila. ¿Qué será el día de mañana? Si habrá para comer, si habrá sustento. Dios te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Es una promesa de parte del Señor en la oración del Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, versículo 6, ahí puedes encontrar, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él siempre va a proveerte de lo que necesitas. Cuando te sientas perdido, hermano, cuando te sientas derrotado, Dios te levantará. Amén. Cuando sientas que todo está en contra tuya, cuando sientas que todo mundo te señala, cuando sientas que estás tirado en la lona, Dios con su mano de poder te levantará. Amén. ¿Pero qué significa clamar? Vamos a empezar a definir esa parte. Clamar es insistir sin desistir. Amén. Clamar al Señor es insistir, estar insistiendo en esa necesidad que tú tienes, insistir delante del Señor en esa necesidad, insistir sin desistir. Amén. Y Dios lo hará. Aprenda, hermano, aprendamos a soltar nuestras cargas delante del Señor. Es importantísimo. Tenemos que aprender a soltar todas esas cargas que tenemos y ponerlas delante del Señor. Amén. En clamor. Aprendamos a poner tu necesidad. Amén. Aprender a poner esa necesidad delante de Dios y Él responderá. Amén. Como ya te lo dije, nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad material
y nuestra necesidad física delante de Dios con todo nuestro corazón, amén, Dios siempre va a responder. Lo acabamos de leer: clama a mí y yo te responderé. Quiero que leamos el Salmo. Vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 91, amén. Mira lo que dice el versículo 15: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amén. Dice que él estará con nosotros en medio de la angustia. Amén. No nos promete que no tengamos angustias en la vida. Él promete estar ahí fielmente con nosotros en medio del problema, en medio de la angustia. La presencia de nuestro Dios estará ahí. Amén. Solo espera, hermano, con paciencia y con fe. Amén. Toma en cuenta, hermano, porque igual puedes estar pasando una situación complicada y tal vez Dios no está respondiendo como tú quieres, tú crees que es lo correcto. Recuerda, hermano, que Él va a responder conforme al plan y el propósito que Él tenga para ti. Dios quiere lo mejor, Él conoce el futuro, Él conoce todo. Tal vez tú creas que tal cosa que tú piensas es lo mejor para ti en este momento, pero Dios también ve a futuro. Por lo tanto, Dios va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Entonces toma en cuenta que Él va a responder conforme al plan y al propósito que Él tenga para ti. Si Él cree que es necesario que en este momento estés pasando por un desierto, amén, tal vez a nosotros no nos guste, tal vez estás pasando una situación difícil, amén, y Dios está tomando eso para darte forma, para moldear tu carácter, amén. A veces no nos gusta, pero es necesario. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Solamente espera, hermano, con fe y con paciencia, porque Dios es fiel, amén. Dile al que está junto a ti: Dios es fiel y es bueno, amén. Si una puerta se cierra, hermano, escucha bien esto: si una puerta se cierra, no te preocupes, porque Dios abrirá otra, amén. Si estás en este momento, si el día de hoy estás afligido, no te preocupes, porque el día de mañana serás consolado, amén. Si hoy, hermano, estás en escasez, no te preocupes, porque el día de mañana vendrá la abundancia a tu vida, amén. Es una promesa de parte del Señor, amén. Mira lo que dice ahí Jeremías, pero dale vuelta a la hoja, en el capítulo 32, el versículo 27 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y lanza una pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Amén. Tú no te preocupes, solamente clama al Señor y Él te responderá. Vamos a analizar, hermano, una historia que está en Génesis, en el capítulo 21. Vamos a ver una historia acerca de un muchacho, de un joven que clamó, que levantó su voz y Dios lo escuchó en medio de su necesidad. Amén. Bueno, vamos a analizar esta historia y voy a dar una pequeña introducción para entrar al tema. Amén. Y bueno, Sarai, tú conoces que era la mujer de Abraham y tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Amén. Y bueno, la cual le dio a luz un hijo de Abraham llamado Ismael. Pero Ismael, recuerda que no era el hijo de la promesa, amén. El hijo de la promesa fue Isaac. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros hacemos las cosas y decimos que estamos caminando en el propósito de Dios, pero cuando vemos que el propósito no llega, decidimos nosotros. Y esto fue lo que hizo esta mujer Sarai. Al ella sentirse estéril, al no llegar el hijo de la promesa, bueno, pues le da a su sierva Agar a Abraham, y bueno, le nace un hijo llamado Ismael, ¿ven? Y recuerda, Ismael no era el hijo de la promesa, el hijo de la promesa era Isaac, ¿ven? Pero bueno, les
les faltó un poquito de paciencia, pero finalmente llegó Isaac a la vida de Abraham y Sara. Y bueno, en Génesis, en el capítulo 21, mira lo que dice el versículo 9, 21, 9, dice así: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí cuenta la historia que Ismael, como el hermano mayor, ¿verdad? Él se burlaba de Isaac. Y entonces obviamente a Sara, mamá de Isaac, bueno, pues no lo veía con buenos ojos. Amén. Y en el versículo 10 le dice: por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Amén. Entonces, hermano, tiene que despedir Abraham a esta mujer, a la sierva egipcia, a Agar, y a su hijo Ismael. Amén. Y entramos en materia. En el capítulo 21 vamos a leer del 14 al 20. Amén. Dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó él en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Es una historia, hermano, donde vemos la grandeza de nuestro Dios. Dice que Agar y su hijo Ismael, cuando fueron despedidos por Abraham, anduvieron errantes en el desierto, anduvieron vagando en el desierto sin rumbo. Y dice la palabra en el versículo 15 que les faltó el agua, empezó a faltarles el vital, el líquido. Imagínate en pleno desierto, en el calor del desierto, sin agua, sin comida, sin refugio. Iban a morir. Cuando el muchacho de aproximadamente unos 14 años empezó a ponerse mal, empezó a debilitarse, le empezaron a faltar las fuerzas, porque no había agua, porque no había alimento, y estaban en el desierto. ¿Te puedes identificar? ¿Has pasado por esto? Y dice la palabra que puso al muchacho bajo un arbusto.
condenados a morir. Y dice la palabra en el versículo 16 que Agar, su madre, se sentó aproximadamente, dice que a un tiro de arco, aproximadamente unos 100, 150 metros del muchacho, de Ismael, porque no quería verlo cuando él muriera. Imagínate, hermano, el dolor. Imagínate la impotencia, el no poder hacer nada por su hijo. Lo dejó bajo el arbusto y ella se alejó. No quería verlo morir. Sin agua, sin comida, en el desierto total. Hermano, todo estaba perdido hasta ese momento. Todo estaba a punto de terminar. Iba a morir Ismael. Y posteriormente su madre, Agar, iba a morir también. Pero pasa algo extraordinario. El versículo 16 dice: y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró en su necesidad, en su aflicción. Estaba muriendo de sed. Tú sabes que sin agua no podemos vivir. Y lo más extraordinario, que cuando él levantó su voz, cuando él tal vez clamó a Dios, dice la palabra en el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Aleluya. Dios escuchó su voz en su momento de agonía, en su momento de necesidad, cuando estaba a punto de morir porque le faltaba el vital líquido. Dice que levantó su voz y empezó a llorar, pero Dios lo escuchó. Y le dijo el ángel a Agar: ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Agar? No temas. Levántate, le dice. Levántate. Alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Aquí, hermano, quiero resaltar algo importante, que es hacer lo que nos corresponde. Debemos hacer nuestra parte. Y la palabra de Dios aquí lo establece. Le dice a Agar: levántate, sostén al muchacho con tu mano. Y Dios le dice: porque yo haré de él una gran nación. Hermano, si usted se encuentra en un momento de agonía, en un momento difícil, llore todo lo que quiera, pero ¿sabe qué? Levántese en fe. Levántese creyendo que Dios puede hacer algo en usted. Si usted tal vez está pasando por un momento de escasez o de necesidad, levántese y crea a Dios. Clame a Él y Él le responderá. Pero tiene que creer en Él, tiene que clamar a Dios y Dios le traerá la respuesta. Y lo he repetido 1000 veces. Deje de quejarse. Llore lo que quiera, pero cuando termine de llorar, hermano, levántese en fe, porque Dios hará algo poderoso en usted. Amén. Quéjese lo que quiera, pero en un momento usted levántese en fe, creyendo que Dios puede hacer algo.
Y aquí, hermano, cuando este muchacho, cuando Ismael estaba a punto de morir y él levantó su voz, Dios lo escuchó desde el cielo. Amén. La importancia de hacer nuestra parte. Levántate, Agar, le dice el Señor, y sostén a tu hijo. Yo, dice Dios, haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Amén. Mira, escucha esto porque esto te va a bendecir. Muchas veces, hermano, por la angustia, no vemos lo que Dios está haciendo en nosotros. No vemos que tal vez la respuesta está muy cerca de nosotros, pero nos cegamos. ¿Recuerdas las aguas amargas de Mara? Pasó una situación, bueno, o iba a pasar una situación, porque eso está en el libro del Éxodo, que llegaron a las aguas amargas y no podían beberlas y se estaban muriendo de sed. Amén. Y la respuesta la tenían junto a ellos. Había un tronco y Dios le dijo a Moisés: echa el tronco al agua y las aguas se van a endulzar. La respuesta estaba ahí, pero por la angustia estaban cegados. Y aquí también dice la palabra que Dios abrió los ojos de Agar y vieron una fuente. Amén. La respuesta estaba ahí. Por eso, hermano, es importantísimo, escucha bien, por eso es importantísimo clamar a Dios y Él te mostrará la respuesta, Él te mostrará, Él actuará. Y dice la palabra en Jeremías 33:3 que Él te mostrará y te enseñará cosas grandes que tú y ocultas que tú y que yo no conocemos. Y dice la palabra que fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Pero fíjate, aquí destaco esto casi para terminar. Quiero leerlo nuevamente en el versículo 20. Dice, cuando, vamos a recapitular, estaban a punto de morir, el muchacho estaba a punto de morir. Él que clama, él levanta su voz y Dios lo escucha y le da lo que él necesitaba, que era esa fuente de agua. Amén. Y dice que es llenado el odre y empezó a tomar el agua. Pero hay algo más importante. El versículo 20 dice: y Dios estaba con el muchacho. Dios nunca lo abandonó. Dios siempre estuvo ahí con él. Lo que leímos en Isaías. Yo estaré con él. Yo le responderé. Y yo lo libraré. Amén. Dios estaba con el muchacho. En tu necesidad, tanto espiritual como material o física, en tu enfermedad, en la escasez que estés pasando, o tal vez en lo espiritual estés muriendo. Dios está contigo. Hermanos, quiero que siempre tengas presente esto. En tiempos de necesidad, cuando todo está perdido, en tu escasez, en la enfermedad que tal vez estés pasando, Dios te va a responder. Si clamas a Él, Él te mostrará la fuente de agua que le mostró Agar e Ismael. Esa fuente de vida. Y serás saciado. Pero lo más importante, hermanos, serás saciado. Pero lo más importante es que la presencia de Dios, que la presencia de nuestro Dios, que Dios, nuestro amado Dios, siempre estará con nosotros. Amén. Nunca nos dejará, Él nunca nos abandonará. No te preocupes, no estás solo.
Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Y recuerda, cuando estés pasando por un desierto, cuando estés en medio del desierto, cuando todo sea adverso, cuando todos te señalen, cuando sientas que todo está perdido y que estás a punto de morir, solamente levanta tu voz, clama a Dios y Él te responderá. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Por eso le servimos a Dios, por eso buscamos a Dios, por eso amamos a Dios, porque Él está en el control de todas las cosas y Él es el único que puede hacer cosas grandes y poderosas en tu vida y en la mía. Déjame hacer una oración, amén, y yo te dejo con esta palabra para que la medites y para que te sientas tranquilo, para que te sientas confiado y para que sepas que Dios tiene el control de todo. Solamente clama a Dios y Él te responderá. Recuerda, en tu necesidad, tanto espiritual como material y física. No importa la enfermedad que te esté aquejando, no importa, Dios es más grande que esa enfermedad. No importa los problemas o la escasez que puedas tener, Dios es más grande que eso. Y tal vez en lo espiritual estés decayendo, solamente clama a Dios en tu momento de agonía y Dios te dará de beber de esa fuente, de esa agua, de esa fuente de vida. ¿Amén? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo pongo en tus manos la vida de mis hermanos, Señor, y yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre ellos, esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te exaltamos en este día, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el poder, el imperio y la majestad. Sea a ti, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Sigue pasando un domingo excelente en compañía de tu familia. Y recuerda, ya muy pronto nos veremos en la casa de Dios. Amén. Dios te bendiga. Recibe un saludo. Amén. Amén.